Leandro pregunta, ¿vamos a streamear? Eh, no, bueno, Néstor. Eh, no vamos a streamear, pero te tiene algo que ver. No me quiero ir por las ramas, pero bueno, el término de streaming seguramente lo conocen. Voy a encender la cámara, por la vez pasada me olvidé y se quejaron. Y, ok. Bueno, empezamos. Eh, Como dice el título, vamos a ver streams en Unix y C. Eh, y para eso vamos a ver primero qué es un stream. Vamos a hacer ejemplos tanto de código en C como, digamos, ejemplos en la consola, que es lo que sería streams en Unix. Primero vamos a preguntarnos qué significa un stream. Y un stream, según la definición que creamos hace como una hora, significa distintas formas de transmitir información entre programas con una interfaz en común, que es la misma que usamos para manejar archivos. Lo que quiero es que tomen de acá es transmitir información entre programas. Eso es lo más clave, digamos. Y lo que vamos a ver para C son ciertas palabras claves que se usan para la entrada y la salida estándar. Algunas ya la conocen, otras las vamos a ver ahora. Si tenemos un programa en C, la forma de entrada estándar lleva el nombre stdin. Capaz lo conocen de algoritmos 1 o de la clase de archivos. Espero que se acuerden un poquito de la clase de archivos que tuvieron hace unas semanas. Así que la forma de entrar información al programa es a través de stdin. Eso lo suelen asociar con lo que es escribir por consola. Por ejemplo, tener un programa que te pida dos números y los sume, te va a pedir un número, lo pones en la consola, el segundo número lo pones en la consola y después te va probablemente a imprimir por pantalla el resultado. Y la forma en la que imprime por pantalla es mediante lo que se llama stdout o standard output, que es la salida del programa que ya conocen. Cada vez que ustedes usan un printf y ponen entre comillas, no sé, hola, la salida es por standard output y es lo que ven en la consola, digamos. Pero no es la única salida que hay, sino que hay otra salida que se llama standard error y es la salida de error que tiene el programa. Ahora vamos a ver bien la diferencia y por qué tenemos estos dos. Pero bueno, son sus dos posibilidades de sacar cosas de programa hacia afuera y stdin es la entrada de programa. A nivel código en C, el stdin, stdout y stderror se manejan como archivos. Por eso pedí a ver si se acuerdan un poco de la clase de archivos. En la clase de archivos vieron que para leer el contenido del archivo se usa la función getLine y para imprimir cierto contenido se usa el fprintf, que es igual al printf, solo que la primera f se refiere a file, que file es un archivo, y es una función que vamos a usar tanto para archivos como para estas entradas estándar, entradas y salidas. Y bueno, acá dice, a diferencia de los archivos, no es necesario abrirlos ni cerrarlos. No tienen que hacer fclose ni fopen, ya están como funcionando, no tienen que hacer más que eso. Ahora vamos a ver un par de ejemplos, así queda un poco más claro. Bueno, básicamente acá tenemos cómo sería un fprintf aclarando que queremos que sea la salida por stdout, que es lo que sería más o menos parecido a un print normal de los que vienen usando. Y lo que imprimimos para salida estándar es la pila fue creada. Otro ejemplo que tenemos acá es con standard error y decimos que no se puede redimensionar la pila, por ejemplo. Estas dos sentencias, digamos, van a imprimir por consola estos dos print, solo que se va a diferenciar entre standard output y standard error. Por otro lado, tenemos el getLine, que también lo vieron en la clase de archivos, así que si no se acuerdan, vean de vuelta ese video, que básicamente lo que hace es leer el contenido de lo que le pases como argumento acá. En este caso es el stdin, lo que entramos por consola, pero puede ser, como vieron en la clase de archivos,
el contenido de un archivo, leer línea por línea un archivo. El printest usa eso para contar errores. Puede ser, no me acuerdo sinceramente cómo está codiado el printest. Sí, si te aparece el stdr, usa eso. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, no sé, no se ve la diferencia entre stdout y stdr. Bueno, ahora lo vamos a ver, porque a simple vista no se ve, pero tienen formas de diferenciarlo, que es mediante esta redirección que estamos hablando. Antes que nada, capaz se pregunten cuál es la diferencia entre usar stdr y stdout. Si ya venías usando stdout, ¿por qué querría yo usar esto nuevo? ¿De qué me sirve? Y la diferencia sería que en stdout tenemos una especie de buffer con todo lo que vamos a imprimir por consola, y si hay un error en alguna parte de nuestro programa, el stdout no te asegura de que se imprima todo lo que debería haber impreso, sino puedes perder información. En cambio, con el stdr te asegura que no se puede redimensionar, se va a imprimir. Entonces, por eso nos conviene, ante un posible error, como por ejemplo, no sé, no existe el archivo, nos conviene usar stderror para asegurarnos de poder ver que no existía el archivo y que eso fue lo que falló. Eliana pregunta, ¿es como una especie de race en Python? No exactamente, está relacionado, pero no es que digamos, no te para el programa, sino que te da, no te para el programa, sino que te da información en consola. Bueno, sigamos. Y como les decía, lo que vamos a ver hoy es redireccionado de salidas del programa. Esto se llama en inglés piping, y eso es porque pipe es una tubería, y por eso tenemos a nuestro amigo Mario acá. Y pipe también es un carácter que es como un palito en el teclado, que siempre decimos para qué nos sirve esto. Y es uno de los comandos que vamos a ver ahora. Tenemos un par de ejemplos de código. Vamos a empezar con algo muy fácil, que es este primer ejemplo de código. No sé si se ve. ¿Esto es un pipe? Sí, eso es un pipe. Ah, no se ve el código que pongo ahora, ¿no? Siempre hago la misma cosa. No se ve. A ver, un segundo. Toda mi pantalla. Ok. Rompí. Ahora sí, siempre hago el mismo error. Van a ver cuatrimestre tras cuatrimestre yo haciendo lo mismo. Bueno, entonces tenemos este ejemplo de código. Es un hola mundo normal. Lo único que cambia acá es que usamos fprintf con stdout en vez de el printf de siempre. Pero bueno, es solo para introducir esto de stdout. Y lo que queremos hacer es correr este programa. Ya lo compilé. Si lo corremos, no va a haber ninguna sorpresa, va a imprimir hola mundo. Y lo que queremos, a ver, como dijo Francisco, el pipe es este elemento, y vamos a ver este otro elemento y este otro elemento, mayor, menor, para redirigir información acá en Unix. Y no sé si es un video mío haciendo la misma cagada o no, pero bueno. Bueno, lo que vamos a hacer es, esto va a correr el programa y va a tirar hola mundo en consola. Lo que quiero hacer ahora es redireccionar este hola mundo a un archivo. Para eso uso este mayor. Este mayor dice redireccioname la salida de el main a, digamos, supongamos salida.txt. Este archivo no necesariamente existe, de hecho en mi computadora no existe. Y vamos a redimensionar lo que dice de salida, o sea, ese hola mundo, a salida.txt.
mediante este operador flechita. Entonces ahora, si imprimimos lo que dice salida.txt, para lo cual vamos a usar un comando que se llama cat. Cat es como un print, pero digamos, de archivos, por decirlo de alguna forma. Entonces imprimimos el contenido de nuestro archivo salida.txt y nos tiene que dar hola mundo, nos da efectivamente hola mundo. Esta es una forma de redireccionar la salida de uno de nuestros programas a otro lado. Yo podría tener la salida de un programa y redireccionarlo a otro programa más. Podría ser algo como esto, más o menos. Programa. No, perdón. Programa. O sea, la salida de vmain va a ir como entrada, como si fuese el stdin de programa. Programa, bueno, ahora no existe. A ver si tenemos dudas. Sí. En este caso, hiciste el standard out para un TXT. ¿Lo podrías usar para cualquier otra clase de archivo o programa? Sí. Acá puse un TXT por ser lo más fácil, pero puede ser un punto C, básicamente. Depende de que el otro programa esté diseñado para recibir standard out, supongo. Sí. Pero, O sea, no te va a fallar, pero no va a hacer nada. O sea, si yo claro. le paso al main, que igual no sé si rompe la circularidad, no, a ver si esto va a romper o no va a hacer nada. Bueno, no hace nada. Como mi main no está preparado con un getLine o algo por el estilo para recibir entrada de stdin, no va a hacer nada. Ahora vamos a ver un ejemplo donde sí debería hacer algo. Pero en el programa que incluye, pues, para usar el printf. ¿Cómo? Para usar fprintf usamos el stdio, ¿sí? ¿Qué sería mayor? Pregunta Tomás. Que todos los print paren en el otro archivo. Sí, todas las salidas, si tuviésemos varios print y varias cosas, todo se va a escribir en el archivo. ¿Se aprendía TXT o lo trunca? Muy buena pregunta. De la forma que estamos haciendo ahora, esta lo trunca, o sea, tira todo lo que había antes y lo pisa, pero tenemos una forma de, bueno, no sé qué dice, tenemos una forma de hacer que, sí, en vez de usar este operador, usamos un doble operador y va a ser un append. ¿Necesario que exista el archivo? No, no es necesario. Sí, o sea, si no existe el archivo, lo crea. ¿Qué sería el cat? Es como un print. Y, o sea, además de guardar el archivo, te lo muestra en consola como stdout. No, hace una cosa o la otra. O sea, acá tenemos nuestro main, que se rompió, no sé por qué. Me parece que cuando hiciste el punto barra main, mayor punto barra main, te pisó el archivo. No lo tengo bien, pero a ver. Cat, código 2.c. No, código. No, ya spoilé todo. Código 1.c. No, sigue bien. No sé qué dice. Me pasó antes más temprano. No, el ejecutable te lo pisó. Ah, está bien, ya entendí. Capaz si pones cat main te va a printear, de hecho. Ah, prueba. Bueno, me da curiosidad, chicos. Cat, main, no. Bueno, sigo porque si no. Código.c. Bueno, lo que queríamos hacer ahora era apendear. Si lo hacemos dos veces, en la salida.txt debería, si lo hacemos dos veces, debería ser dos veces el hola mundo. Y acá tenemos el hola mundo. O sea, con este cosito con doble flechita, por decirlo de una forma, va pendeando. Entonces no pierden el print anterior. Si uso printf no podría guardar un archivo, ¿no? Si usan printf, en realidad sí, porque printf usa por default
el standard output. Yo ahora lo puse como para que lo vean en el código, pero en realidad el printf ya de por sí te deja mandarlo a la consola o un archivo de esta forma. Otra forma que tenemos, que es lo que queremos, otro ejemplo de código que vamos a usar el standard error para que vean un poco la diferencia. Bueno, a eso de lo que dice Francisco es lo que vamos. El mayor cambia el estándar output, pero no el estándar error. En este caso sí, porque no tenemos nada en el código que tenga estándar error. Pero tenemos este código nuevo que lo único importante es esto, que imprimimos la línea que estamos leyendo por stdin. Stdin es como yo escribiendo en consola. Tenemos esta línea que la vamos a imprimir por ese standard output y vamos a imprimir error, porque sí, en standard error. Y entonces, ahora vamos a ver la diferencia. A simple vista, o sea, podemos compilar esto. Y lo que va a pasar, me va a pedir algo que yo escriba en la consola. Voy a poner al fin es viernes. Todos contentos. Entonces lo que va a hacer es, me muestra, el primero es el que yo escribí. El segundo es el del standard output y el tercero es un error. Hasta ahora vemos todo igual y la consola no diferencia entre el error de standard error y el standard output. Lo que tenemos para diferenciar eso es, si yo quiero correr mi programa y mandar, podemos numerar hacia dónde mandar. Si ponemos 1 con el mayor, eso va a mandar el output. Entonces podemos poner output.txt. Y si ponemos el 2 con mayor, eso va a mandar al error. Entonces podemos mandar a error.txt. Entonces ahora sí lo va a cambiar. En un archivo va a poner una cosa y en otro archivo va a poner otra cosa. Ahora si corremos esto, nos va a pedir igual. Al fin es viernes. Y lo que va a pasar es que si imprimo el contenido del output, me va a poner al fin es viernes, pero no me pone error. Y si imprimo el contenido de error, me va a poner error. De esa forma diferenciamos, estamos creando dos caminos entre los que es error y lo que es digamos, se llama log o bitácora, algo lo que pasa normalmente. Esto nos sirve para probar nuestros programas y ver si el error, nosotros en el corrector automático vemos si el error que ustedes tiran con su programa es el que nosotros queremos, el error, el print que ustedes tiran con el programa es el que nosotros queremos y lo comparamos con el nuestro, ¿no? Y así funciona el corrector, básicamente. A ver, tengo preguntas. ¿Cómo cambias el stderror? No entiendo, pero con esto, poniendo stderror, imprimís el error que querés. Puedes explicar de vuelta esto de 1 y 2. Ahora les voy a mostrar una tabla, pero básicamente, si ponen una sola flechita, un solo mayor, por default te lo manda al standard output. Si quieren diferenciarlo con standard error, tienen que poner un 1 para standard output y un 2 para el standard error. O sea, pueden llegar a poner esto solo, como pueden llegar a poner, sin poner el 1, pueden poner solo 2. O sea, ¿Y si querés los lo voy a dos escribir en porque el mismo? Los dos en el mismo en realidad sería lo que pasa solo con el piquito. Ah, buenísimo, perfecto. Hay otros comandos, o sea, ahora les voy a mostrar una tabla que te muestra distintos comandos que significan lo mismo, pero bueno, lo más sencillo de ver es ese. Pueden poner solamente imprimir el error sin el output, porque no sé si esto te imprime el output por acá o no. Qué tonto. Sí, te imprime el output por acá, pero el error te lo manda un txt. A ver, me queda... Bueno, esos son los más preguntas. Podrías mostrar el código de nuevo. Es este. Esto
que haces de pasar tus prints a otros archivos de los que llamarías stream. Sí, stream es este pasaje o redireccionamiento de información que estamos haciendo acá. 3, no funca, no tengo idea. Si imprimís en el stderror antes del stdout, separa el programa. Creo que no, pero podemos probar. Mal intentado. No separa el programa. Si le pones la flechita al revés, se ejecuta y te manda el std a lo que pasás. Sí, ahora voy a eso. ¿Por qué vos podés? No, eso es Martín. Bueno, a lo que vamos ahora, esto es lo que vemos para lo que es el estándar, lo que sería output, ya sea el output normal como los errores. Pero tenemos además el input. Y eso, o sea, yo hasta ahora estaba corriendo este programa, me pedía algo, lo tenía que pasar a mano. Pero si yo no quiero hacer eso todo el tiempo de pasarlo a mano, también tengo una forma de hacerlo, que es primero mediante el correr el programa, pero uso la flechita para otro lado. En vez del mayor, uso el menor y le paso el contenido de un archivo. Supongamos que es error.txt, no sé. No me acuerdo si tengo un archivo para esto. Entonces les pasa, es como si yo hubiese escrito en estándar por consola la palabra error, pero yo no la escribí. Y esto les sirve ahora en el TP1 o para demás TPs para probar sus programas, porque una vez que están haciendo pruebas más generales del programa, ustedes no quieren estar, bueno, te paso un 1, te paso un 2, bueno, ahora te paso un 3 y te pongo un 9. Es como un embole. Entonces lo que tienen es esto para poderse hacer un archivo con sus pruebas y pasarlo cada vez a su programa. Después tenemos el otro operador, que es el famoso pipe, que también sirve para esto de pasar por entrada estándar algo. Y lo que vamos a hacer es, de la misma forma que hicimos esto de recién, hacemos cat r.txt, o sea, esto va a agarrar el contenido de r.txt, que es la palabra error, y lo va a imprimir por pantalla, pero en vez de imprimirlo por pantalla, lo que queremos hacer es usar este operador pipe y pasárselo a nuestro programa, que es simplemente ejecutar nuestro programa. Entonces ahora nuestro programa va a recibir como estándar input nuestro archivo error.txt. Y debería pasar exactamente lo mismo que pasó recién. Una última cosita para mostrarles es un operador que se llama grep, que lo usamos mucho, que por ejemplo yo tengo este archivo de alumnos, que no son alumnos de este cuatrimestre, de ningún cuatrimestre, así que tenemos este archivo de alumnos y yo quiero hacer una búsqueda en este archivo y para eso uso este comando grep, que es como buscar básicamente, y digo, bueno, a ver, busco los alumnos que tengan, no sé, el apellido García. Entonces me va a listar, es como una búsqueda y te lista los alumnos con el apellido García, también funciona para, ponemos solo G, y así. Esto es, el grep es también, usamos el pipe, o sea, la salida de alumnos txt va a entrar como entrada de este grep que hace una búsqueda y nos da el resultado de la búsqueda. Esos son los ejemplos que tengo por ahora para darles. Y volviendo a la diapositiva, tenemos una tablita con todo esto que estuvimos viendo y algunos más. Yo puse básicamente yo usé básicamente los que uso habitualmente. De hecho, el 2 lo acabo de aprender porque nunca lo hice. Pero, por ejemplo, el main, tanto el menor como el mayor se usa todo el tiempo. El cat con el pipe también, el grep que les mostré también. Acá tienen distintas variaciones y bueno, con colorcitos lindos. Jorge puso todas las, cómo se modificarían sus estándar output o error, si lo ven por consola o lo ven en el archivo que les pasan. Y acá está la aclaración esta de usar doble flechita para hacer un append. Después,
Hay una pregunta, ¿puedes hacer el grep sin el pipe con la flechita? Yo creo que sí. Nunca lo hice con la flechita, pero supongo que sí. Bueno, no. ¿Por qué? No estoy segura. No, me parece que porque la flechita es de redireccionar entre archivos y el pipe es más genérico. Creo que es por eso. Pero siempre lo hice con el pipe, así que la verdad no sé. Las flechitas sí lo usamos para todo lo que sea archivos. Fun fact. Pero el STR lo usas en el caso, por ejemplo, que alguien se pasa de capacidad STDIN o tiene algún otro tipo de uso. Capacidad. STR es para cualquier error del programa. Puede ser de archivos, puede ser de memoria, puede ser de, no sé, me pasaste 3 parámetros y yo te pedí 4 parámetros, puede ser para cualquier cosa. No entendí lo de cat error txt main. Abre el archivo a través del programa hecho en C o a través de la consola y además se lo pasa al programa. Es a través de la consola, con el cat, estás haciendo como un print de error txt. Eso que recibiste, que es una palabra, se lo estás pasando al main como stdin. Es como un pasamanos de las salidas y entradas. Por eso es un pipe, es como una cañería, pasa el agua por un lado, para el otro lado. Joaquín pregunta, ¿el menor qué es? El menor es para cuando querés hacer entrada estándar. O sea, vos no estás viendo el print de tu programa, sino que le querés poner, no sé, los parámetros o algo así al programa. Bueno, Martín ya escribió. No es lo mismo hacer main.txt. Sí, estos dos son iguales. Por eso están en la misma línea de esto. Algo que acá tenemos lo de operador pipe con algunos ejemplos. Creo que lo único que no di fue esto de eco. Eco es un eco, o sea, el eco cuando gritan y se escucha de vuelta es lo mismo. El eco es básicamente imprime lo que les pasás. Le pasás hola, imprime hola. Entonces, si yo le paso hola y le paso el hola, lo redirijo a la entrada a mi programa, me va a imprimir hola. Eso es toda la magia del eco. Y después, para que vean, así como muy general, el pipe se puede encadenar entre varios pipes. Y un ejemplo, por ejemplo, lo que hace nuestro corrector es, tenemos un programa para recibir nuestra entrega, una nueva entrega que ustedes suben a la página de entregas. Después lo que sacamos de esa entrega lo corren las pruebas y después los errores o el bien de todo lo que hay de las pruebas lo manda a un mail al alumno. Entonces, como que la salida de uno es la entrada del otro, la salida del otro es la entrada del otro. Así funciona el pipe y ese es el concepto que deberían sacar de esta clase. Ahí va. Bueno, si no, ese es el final. Si no sé si tienen más preguntas. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre el eco y el cat entonces? La diferencia... El cat es como un print para archivos. El eco creo que puedes recibir... No sé, la verdad, sinceramente, no sé si puedes recibir un archivo en el eco. Me parece que no. No creo que puedas recibir un archivo. Bueno, te manda el alumno txt, capaz si haces eco, capaz si haces cat de alumnos, txt, que debería darte los nombres, y le haces un pipe y haces un eco. No, bueno, yo esperaría que funcione así, pero bueno, no. Es que eco no agarra de stdin, ese es el tema. ¿Y qué? ¿Y si no le pasás por así un string escrito, de dónde lo agarra?
No, o sea, no te imprime nada. O te imprime un enter, no sé, algo. Pero no te toma nada. Ok, O que fue literalmente lo que te pasó. sí. Sí, no, no. Sí, siempre lo sé con palabras, pero la verdad no sé. Lo que podrías hacer, ¿Palabras tal vez, es o hacer variable cat. de entorno? Si haces cat Entonces, alumnos txt pipe cat, por ejemplo, o sea, debería funcionar, debería ser exactamente lo mismo, ¿no? Pero acá cat, sí, a ver. Sí, sí, bueno, eso funcionó sí. exactamente igual, por obviedad, ¿no? Pero Porque cat recibe stdin. sí. Pero en un caso lo recibe por parámetro y en el otro caso por stdi. Ok. Perdón, ¿y qué significaba el pipe? El pipe es como que agarra la salida de esta parte y la pone como entrada de esta parte. O sea, el estándar, si querés, output de acá, lo pasa como estándar input de la otra parte. Ah, ok. En este caso serían todos esos nombres. Sí, sí, sí. Porque esto te printea todos los nombres y esto lo recibe como parámetro, como CTDIN en realidad. Para hacer script sirve Gracias. nomás el echo, creo que sí. Eh, sí, a ver, tenemos algunas preguntas más y si no, siguen Fiona y Mati. Dale, ahí voy compartiendo y voy pasando un Kahoot que tenemos para arrancar. Lo pasé bien, sí. Y voy compartiendo pantalla. Bueno, la idea es ver ahora ordenamientos no comparativos. Fue un poco lo que estuvo dando Martín en la teórica y lo que dio la clase pasada, pero bueno, verlo un poco más del lado práctico. Y como les anticipé ahí, vamos a arrancar con un Kahoot, así que vayan sumándose, ahí les pasé el código. Para que se vayan sumando y más o menos cuando estén todos, arrancamos con el Kahoot. Estamos en 53. Mati, me acabo de acordar lo que me olvidé, lo de avisarles lo de la playlist. Ah, eso. Y que vos también te acordaste Y me volví a olvidar yo también. tranqui. Eh, no, hay una... ¿Qué era lo que había que decir? Decirlo vos ya, pues yo ya me Dale. olvidé de olvidar qué es lo que tenía que recordarles. Si van al canal de YouTube, pueden encontrar entre los talleres, preparcialito, justamente los talleres, porque, a ver, por cómo nos quedó el calendario, etcétera, no hay una clase que sea solamente ejercitación, lo cual es medio una cagada, pero bueno, hay de otros cuatrimestres donde nada, hay bastantes clases, si quieren ver, acá, por ejemplo, ahí está la playlist, igual la pueden encontrar en el canal, no es que se lo tienen que guardar. Y otra Eso, cosa, el tema este que estamos viendo ahora, antes estaba en el parcialito 2. sí. Entonces, si quieren buscar los ejercicios del taller preparcialito de estos temas, los tienen que ir a buscar al taller del parcialito 2. Ese era lo otro que había que decir. Sí, o bien los ejercicios de listas del primero, porque nada, swapeamos el orden de esos dos. Ahí va. Sí, me había olvidado. De hecho, me había olvidado que lo tenía que recordar y qué es lo que tenía que recordar, así que era imposible que sirva de algo. Bueno, creo que ahí estamos, 68, 67, bueno, arranco. Eh, Entrenamientos.
Son tranquis como para arrancar. Les doy 20 segundos, así que, pero tienen que estar, tienen que salirles automáticamente estas. Muy bien, bueno, bien, la mayoría acertó, o lo sabía más que acertó, es en el ON. Pasamos a la siguiente. Esto es a modo de repaso antes de meternos en lo que es ordenamientos no comparativos. Tendría que haberles cambiado el orden de los botones. Así se confunden. Muy bien. De hecho, más o menos los mismos. Bueno, respondieron mal un par, dos más. Y vamos con una más. Creo que queda una persona sin responder. Pero muy bien. Bien, vuelvo acá. Sí, hasta ahora, digamos, lo que son ordenamientos comparativos, vimos, por ejemplo, merge sort, quicksort y selección. Estos dos, merge sort y quicksort, la complejidad es en el ON, que es como había comentado Martín, en la teórica es lo mejor que podemos hacer con ordenamientos comparativos. Y selección es n cuadrado, ¿ok? Pero después tenemos ordenamientos no comparativos, ¿no? Que son counting, radix y bucket. Vamos a ver ahora en el Kahoot, vuelvo al Kahoot, a ver cuáles son la complejidad de estos algoritmos, ¿no? Arrancamos con counting. Lo vieron en la teórica hace poco, de hecho, entré en la teórica y están viendo justo, bueno, no counting, pero de bucket, así que esto tiene que salir fácil. Muy bien, es O de n más k, donde en el caso de counting, bueno, ahora después igual vamos a verlos en detalle y vamos a ver qué significa este n y qué significa k. Pero sí, muy bien, es n más k. Vamos con radix ahora. Estas, digamos, el que gana es el que responde rápido, porque la mayoría las está metiendo. Están muy afilados. Sí, sí, sí. Es que lo vieron hace poco. Acá hay un par No, que bueno, no pifiaron digas con el eso. primero, Decí que pero. están prestando atención. Y vamos con el último, con bucket. Muy bien, ahí con bucket también. Vuelvo ahora a las diapos. Eh, bien, counting es O de n más k. Radix es que, ya les digo, ahora vamos a ver en detalle qué es cada uno de estos valores. Pero radix es d por n más b. Y bucket, que es el que vieron hace poquito, es n por log n sobre b, donde este logaritmo es muy chico que casi que lo podemos despreciar. ¿Está bien? Bien, y vamos con una última, antes de pasar a los ejemplos. Vamos con una última pregunta, que esta es más
capaz no la tienen tan automática, es cuáles de estos ¡Profe, no se ve! algoritmos. No estaba mostrando la pregunta. ¡No! Ahí va, tienen menos tiempo. ¿Cuáles de estos algoritmos de ordenamiento son estables? En sí era la más difícil, los recagué, perdón. Bien, igual la mayoría respondió bien, hubo muchos que no llegaron a responder, perdón. Pero sí, counting, radix, bucket y merge sort. Merge sort, quicksort y selección son los algoritmos que son comparativos, ¿no? Que fueron los que vimos antes. Merge sort y quicksort son los dos en el ON, y counting, radix y bucket son no comparativos. ¿Está bien? Pero los que son estables son counting, radix, bucket y merge sort. ¿Qué significa que sean estables? Significa, vamos a ver el podio antes, vamos a lo importante. Bueno, muy bien, ganó el número que es, me parece que el número Del Kahoot. del Kahoot, muy bien. Bueno, volvemos a las diapos. Ahí va. Tenemos entonces que estos 4 son estables. ¿Qué significa que sean estables? Significa que una vez que aplicamos, digamos, el ordenamiento, que ordenamos los valores, se conserva, digamos, para valores iguales, se conserva el orden original. ¿Está bien? Ahora, digamos, se entiende hasta ahí, digamos, cuál es la definición de estable, porque capaz más adelante vamos a volver a ese tema y como para que quede claro. Bien, perfecto. Bueno, si se entendió, pasamos ahora. Te dejo, Fiona. ¿Querés compartir o querés que voy compartiendo y... No, ahí comparto yo, si Dale, te parece. Me parece más fácil. dale, sí, va a ser mejor. Un segundo. ¿Se ve? Sí. Bueno, ahí estamos en la PP que estaba mostrando Mati. La idea ahora de esta parte de la clase es que veamos algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar, ¿sí? Que se lleven bien el paso a paso de lo que se hace en cada uno de los ordenamientos. Nada, aprovechen que este es uno de los temas que entra en el parcialito, ¿sí? Así que aprovechen que se llevan unos buenos ejercicios de ejemplo para practicar. Vamos con counting, ¿sí? Algunas condiciones que tenía counting para empezar, ¿sí? Para acordarse. Esto acuérdenselo porque cuando les tomamos algún parcialito, algún ejemplo, no duden en que lo primero que tienen que plantearse es, bueno, ¿qué algoritmo puedo usar? Acuérdense de las condiciones que tiene cada uno, ¿sí? ¿Qué teníamos? Teníamos que para counting los elementos tenían que estar en algún rango específico de valores, que tenían que ser enteros, contables, como decir que tienen que ser discretos, y el orden del algoritmo, ¿sí? Esto acuérdenselo, que también pueden preguntárselo. Ahí creo Vamos que... con un ejemplo. Sí. Perdón, creo que ahí nos quedó desactualizada la diapo. El orden del algoritmo en realidad es R más K. Bueno, lo corregimos después. Pero sí, en la ahora diapo que subimos lo corregimos. Dale. Bueno, y vamos con un ejemplo para bajar a tierra esto, ¿sí? Tenemos películas y el año de estreno. La idea es que estas son las 10 películas que supuestamente son las más vistas en, digamos, del 2020, del 2010, perdón, al 2020, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una de las condiciones, ¿sí? Que es que tenemos un rango conocido. Tenemos una película del 2017, Star Wars 2015. Si avanzamos un poco, podemos ver que tenemos, por ejemplo, Whiplash 2014 y que se repiten, ¿sí? Que hay varias películas que tienen el mismo año o fecha de estreno, ¿sí? Entonces,
¿cómo arrancamos con esto? Tenemos, para empezar, que buscar el rango, ¿sí? Como decíamos antes. Para buscar el rango, buscamos el mayor y el menor. En este caso, 2018 es la película más vieja, 2018 la más nueva, 2010 la más vieja, nos queda 8. Y tenemos que armar lo que nos pide el algoritmo, que es un arreglo que sea contador de frecuencias, ¿sí? Para eso tomamos k más 1 y eso es el tamaño del arreglo. Así que acá ya lo tenemos armado, ¿sí? Si quieren volver, lo revisan, pero ya tenemos armado el arreglo con el contador de frecuencias. Sabemos que para el 2010 tenemos 3 películas y así sucesivamente. Fíjense que en este caso nos queda algo cómodo, que es decir, bueno, para el 2010 ubico los valores en la posición 0, para el 2011 en la posición 1, ¿sí? Si tuvieran esto corrido, bueno, tendrían que prestar atención en dónde ubican los valores. El segundo paso del algoritmo era buscar otro arreglo, que era en este caso el de sumas acumuladas, ¿sí? Así que ahora vamos a ver paso a paso, más o menos, cómo podemos encontrar ese segundo arreglo, ¿sí? Tenemos el de frecuencias y lo que tenemos que hacer es inicializar. En la posición 0 de nuestro vector de sumas acumuladas, lo inicializamos con el valor 0, ¿sí? Después lo que tenemos que ir haciendo es tomar la frecuencia de la posición 0 y ubicarla, sumarla al valor que tenemos en la suma acumulada y ubicarla en la posición siguiente, ¿sí? Como muestran acá las flechitas. Entonces, en el siguiente caso tenemos 0 más 3, que era el valor anterior, 3. Así vamos avanzando. Acá tenemos un buen ejemplo. Por ejemplo, tenemos en la posición 4 tenemos un 2, el valor anterior era 3, así que en la posición 5 del arreglo nos queda, bueno, en este caso un 5. Y así seguimos paso a paso, llenando este vector de sumas acumuladas. ¿Está acá alguna duda? Esta es la parte por ahí más complicada. ¿Lo tienen? Bueno, sigo. Y ahora, por último, ya está. Con estos datos que tenemos, podemos obtener el resultado. Algo que tenemos que tener en cuenta es que para este punto ya del vector de frecuencias nos podemos olvidar, lo tiramos al tacho, ya no nos importa. Tenemos el vector original, ¿sí? Con los nombres de las películas. Tenemos el de sumas acumuladas. Y tenemos este, que es el vector resultado, que va a tener... vamos a ir acá ordenando las películas, ¿sí? Entonces, tomamos el primer valor, ¿sí? El primer valor nos dice que es 2017, como les dije antes, podemos aprovechar que nos quedan asociados el último dígito, en este caso, a la posición del arreglo de sumas acumuladas. Entonces tenemos 2017, nos posicionamos en la posición 7 del vector de sumas acumuladas. ¿Qué tenemos? Tenemos un valor 8. Muy bien, entonces vamos a la posición 8 del vector resultado y anotamos la película, ¿sí? Y además sumamos 1 en el contador de sumas acumuladas, ¿sí? Vamos con el siguiente caso. Tenemos 2015. Muy bien, vamos a la posición 5 del vector de sumas acumuladas, tenemos un 5, vamos a la posición 5 de resultado y colocamos la película, Star Wars. Y no nos olvidamos de sumar 1 en el vector de sumas acumuladas. Fíjense que en el paso anterior acá teníamos un 8, ahora ya tenemos un 9, ¿sí? Seguimos, 2016, lo mismo. Vamos a sumas acumuladas, posición 6. Tenemos un 6, por casualidad. Vamos a la posición 6 del resultado, ubicamos la película. 2014, vamos a la posición 4, tenemos un 3, vamos a la posición 3 del resultado, ubicamos la película y sumamos 1. Acá ya empieza lo interesante porque fíjense que empiezan a aparecer valores repetidos, ¿sí? Fechas repetidas. 2010, vamos a la posición 0 del arreglo. La posición 0 del arreglo de sumas acumuladas, tenemos un 0, vamos al vector resultado y ubicamos la película, Toy Story. ¿Está acá alguna pregunta?
Me acaba de surgir Eh, una duda, porque acá con las fechas, como tenés que decir, bueno, el 7 va en el 7, y cada uno como que va en su numerito. En sí, una cuestión que es un poco más caótica, ¿no? sí. ¿Cómo guardas la referencia de qué año iría a qué posición de la suma acumulada? Eso Es no una me buena olvidé. pregunta eso, es una muy buena pregunta. Lo que calcularías es, tendrías guardado una especie de corrimiento, ¿sí? Entonces, Ujú, sabés que, por ejemplo, imagínate que esto fuera, yo les dije que era del 2010 al 2020, ¿no? Al 2018, pero bueno, sí. que eran las películas del 2010 al 2020. Imagínate que lo hacemos del 2015 al 2025. Bueno, entonces vos sabés que vas a tener un corrimiento de 5 lugares, tu posición 0 va a estar relacionada al 2015, ¿sí? Tendrías que ir guardándote eso. En realidad sería ese corrimiento lo que tendrías que guardarte para saber a dónde Claro, ubicarte y nada más, con eso estarías, o sea, con eso podrías resolver la situación. perfecto. Buenísimo, gracias. Y en el No, caso, por ejemplo, de las cartas, que había J, Q y K, ¿hay que sí, asignar una por una? O sea, por ejemplo, tenemos más letras, no solo 3. más letras. O sea, ponele que tenés unas cartas que tienen todas letras, A, B, C, D. Sí, Tenés que asignar una por sí, una cada carta a cada valor. sí, está bien. O sea, en ese caso vos tendrías distintas cartas, o sea, distintas letras, pero se te repetirían los números. ¿Esa es la idea? Sí, sí, o sea, en realidad mi pregunta fue, por ejemplo, que tengo muchas letras. Tengo que poner, por ejemplo, sí o sí que un if para que la A caiga en el 0, que la B caiga en el 1, que la C caiga en el 2 y así. O sea, Sí, se tiene que tener entiendo una que sí. correlación siempre con un número para poder ubicarlo, ¿no? Claro, tendrías que armarte vos un esquema para poder ubicarlo. Ok, gracias. No. Bueno, entonces estábamos con 2010 Toy Story. 2010, vamos a la posición 0, teníamos un 0 y ubicamos la película. Y sumamos 1. Y acá es donde se va a empezar a ver lo interesante. Fíjense, la posición para el 2014, vamos a la posición 4, tenemos un 4, vamos a la posición 4, lo completamos, sumamos 1. Otra vez, ahora se nos repite un 2010. Vamos a la posición 0 y nos dice, bueno, ojo, acá ya tenías algo en esa primera posición, así que ahora tenés un 1. Anda a ubicar la película en la posición 1, ¿sí? Y también sumamos 1. Avanzamos, con el 2018 todavía no habíamos hecho nada, si no teníamos películas previas con 2018, así que nos indica que tenemos que guardarlo en la posición número 9, guardamos, sumamos 1. Seguimos con 2010, otra vez tenemos una tercera película con este año. Entonces, venimos a la posición 0, nos fijamos, nos dice que tenemos que buscar en el arreglo de resultados la posición 2, nos ubicamos la película, Social Network, sumamos 1, y por último para el 2016 hacemos el mismo procedimiento. ¿Sí? Nada, vieron que es súper repetitivo. Lo que está bueno es que les queda ahora este ejemplo así paso a paso, pueden probar con otras cosas. Incluso, si ven videos de 4 meses anteriores, he hecho algo parecido con una lista de música de Spotify. ¿Sí? Una lista para reproducir. Y eso es todo. Lo dejo a Mati Una para pregunta que explique antes. Radix. Sí, Esos años, ¿los podrías meter en un arreglo para tener referencia? Por ejemplo, el menor, que sería 2010, después 2011 y así, entonces 2010 te queda asociado a la posición 0 de ese arreglo, y ahí vas comparando en el caso de después de que tengas que volver sí, a podrías poner. hacer eso y si tuvieras o sea, vos decís, en el caso que sea con corrimiento, Claro, te sirve. Sí, es una forma de hacerlo también. ok, buenísimo, gracias. No, bueno, ahí te dejo.
Dale, un último comentario respecto a la complejidad. Vieron que veníamos diciendo que era n más k. Digamos, n, bueno, ¿alguno quiere comentar en el chat qué es n y qué es k? Bueno, mientras tanto, n es la cantidad de elementos y k es el rango, ¿está bien? En este caso, como dice acá Gonzalo, n sería la cantidad de películas y k sería, bueno, el rango que viene a ser del 2010 a 2018 sería 8, ¿está bien? ¿Y por qué es n más k? Bueno, porque primero lo que hacemos es, tenemos que recorrer nuestras películas para encontrar el mínimo y el máximo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos uno de n. Después lo que tenemos que hacer es armar nuestro arreglo contador, que nuestro arreglo contador va a tener tamaño K, y nuestro arreglo de sumas acumuladas también va a tener tamaño K. Entonces vamos a estar, K es 9, perdón, mala mía. Entonces vamos a recorrer nuestro arreglo de contador, que tiene tamaño K, nuestro arreglo de sumas acumuladas, que también tiene tamaño K, y después, al final, para rearmar nuestro resultado, vamos a tener que recorrer nuestra lista original, que tiene tamaño n. Entonces ahí vamos a tener nuestro n más k. Justo en este caso, no, mentira. En este caso, n es igual a 10 y k es igual a 9. ¿Está bien? Pero nada, en definitiva, de ahí sale la complejidad. Y bueno, otra pregunta, les hago acá, perdón por seguir robando tiempo. Si k sería mucho mayor que n, sería O de n cuadrado. Si nos piden el seguimiento de counting, podemos hacer el de la forma simplificada. Depende, digamos. ¿Hay una forma simplificada de counting? Sí. El tema es que si te importa, si cada número está asociado a algo, por ejemplo, una película, y querés que sea estable, te conviene hacer esto. Pero sí, no, en realidad sí puedes hacer la forma simplificada, sí, no. Entiendo que sí, digamos, no. Preguntarme en el parcelito. Termina siendo O de n porque k no es mucho mayor que n, ¿no? Sí, mientras k sea... Si k es mucho mayor que n, va a terminar siendo O de k, ¿está bien? Siendo k lo que sea. ¿Está bien? Pero bien. Y paso ahora a compartir. Otra pregunta, ¿es estable o no es estable? Lo habíamos visto antes, es estable esta implementación. ¿Qué pasa si en lugar de arrancar con 0, vieron cuando armamos el arreglo de sumas acumuladas, si en lugar de arrancar con 0 y empezar a sumar en el siguiente, arrancamos sumando, el primero arranca con 3, por ejemplo, en este caso. O digamos, sumamos el primero y después en lugar de ir corriendo, digamos, sumándole un 1, vamos restándole 1. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué pasa si lo implementamos así? ¿Seguiría siendo estable o no? Porque sigue funcionando. Sí, ahí les comparto. Acá, cuando armamos el arreglo nosotros lo que hacemos es, decimos, bueno, ponemos acá 0 y acá ponemos 3. Entonces después, acá este 0, cuando venimos y decimos, bueno, hay una película del 2010, la ponemos en la posición 0 y le sumamos 1, porque la siguiente iría a la posición 1. ¿Está bien? ¿Qué pasa si en lugar de hacer eso, lo que hacemos es, ponemos acá un 3, y les vamos restando -1 cada vez? Entonces decimos, bueno, la primera película la ponemos en la posición 3, y después la siguiente va a tener que ir una posición antes. ¿Quedaría estable o no? No, no sería estable. Claro, funciona también, pero no sería estable. De hecho, si buscan, creo que uno de los talleres preparcelito de hace, no sé, un año, no sé qué cuatrimestre, lo había hecho así yo, porque no me di cuenta, y bueno, no quedaba estable. Pero bueno, nada, solamente eso, últimos comentarios de counting y pasamos a Radix. ¿Alguna duda?
Perdón que robé tiempo de counting, pero me quedan esas cosas que... Dale. Bien, radix. Las condiciones. Los elementos tienen que tener todos una misma longitud K, o sea, básicamente tienen que tener como cifras significativas o dígitos, y cada uno tiene que, nada, y en total todos los elementos tienen que tener la misma longitud, ¿está bien? Ya sean, no sé, números de 2 cifras o palabras todas con la misma longitud, y en caso de que no la tengan, lo que habría que hacer es completarlos, ¿está bien? Entonces, no sé, si tenemos números, agregarle ceros adelante, que serían, no significa, digamos, que no aportan nada, o si tenemos palabras, bueno, no sé, agregar alguna letra o algún símbolo que sabemos que vamos a ignorar, ¿está bien? Pero para que todos tengan la misma longitud. Bien, si cumplen estas condiciones, podemos aplicar radix. Entonces vamos a ir con un ejemplo. Supongamos que tenemos estas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer cuando tenemos que ordenar por radix? Bueno, lo primero que hacemos es ordenar por la cifra menos significativa. En el caso de tener palabras, las palabras las queremos ordenar primero por esta cifra, después por esta y después por esta. Es decir, primero vamos a querer tener todas las que arrancan con A, después, si hay 2 que arrancan con A, queremos que la cifra que desempata sea la siguiente. Es decir, así es como queremos que quede ordenado, ¿sí? Ahora, ¿eso qué significa? Que la más significativa va a ser la primera y la menos significativa va a ser la última. Entonces, ordenamos primero por la cifra menos significativa. En este caso, ordenamos por la última, ¿no? Porque se tratan de palabras, pero si se tratara de otras cosas, podríamos estar ordenando por otra cifra, por otra posición. ¿Está bien? Entonces ordenamos por la última. Listo. Tenemos ordenado. ¿Sí? ¿Con qué tipo de algoritmo podemos hacer este ordenamiento? ¿Está bien? Acá nosotros estamos usando counting. Podríamos usar, en el caso de usar counting, claro, el rango sería 26. Ahora, ¿podríamos usar otro algoritmo? No sé, merge sort, o podríamos usar quicksort, o selección. Muy bien, quicksort no, cualquiera mientras sea estable. Ahora vamos a ver por qué necesitamos que sea estable. Pero bueno, en realidad, en definitiva, queremos que sea estable porque queremos garantizar que este orden que ordenamos primero por la cifra menos significativa no se pierda después. ¿Está bien? Sí, en principio debería ser lineal para que el ordenamiento, que el orden quede lineal. Si no lo haces lineal, te va a variar el... Sí, no te va a quedar lineal. Está bien. Pero bien. Entonces, ordenamos por counting, que es estable, entonces nos sirve. Y entonces garantizamos que este orden que ya hicimos no se va a perder cuando después ordenemos por la segunda cifra menos significativa. Entonces ahora, siguiente paso, venimos acá y ordenamos por la siguiente cifra. Ordenamos acá. Pero el orden que ya teníamos no se pierde. Es decir, por ejemplo, sí, bueno, en caso de tener dos palabras que arranquen, que tengan la misma cifra, la misma letra acá, por ejemplo, sí y ti, los dos terminan con EA, pero como ya está ordenada por A, está bien, y el algoritmo que estamos usando es estable, no se pierde este orden. Entonces, acá, sí y ti van a quedar en el mismo orden, ¿está bien? Si no pasa eso, no funciona el algoritmo directamente, ¿está bien? Y por último, ordenamos por la menos significativa, que sería por la más significativa, porque tenemos tres letras, y nos queda finalmente ordenado. ¿Está bien? ¿Cuál es la complejidad de este algoritmo? ¿Alguno quiere tirar? Lo habíamos visto antes, pero como para resumir.
¿Quiere comentar por el chat? Bien, acá nos dicen O de... Bueno, acá hay tiraron dos cosas. Por un lado dijeron O de D por N más K, y acá otro dijo O de N por logaritmo de N sobre B. Bien. El de logaritmo de N sobre B, de N por logaritmo de N sobre B, ese en realidad no es de Radix, sino que es de Bucket, que lo vamos a ver ahora más adelante. Como bien dijeron, es D por N más K. ¿Por qué? Porque justamente D, ¿qué es? D es la cantidad de dígitos que tenemos. Siempre hay que explicar qué es D y qué es N y qué es K, ¿no? D es la cantidad de dígitos que tenemos. Entonces, la cantidad de ordenamientos que vamos a hacer va a ser D, ¿no? Porque primero ordenamos por la menos significativa, después por la siguiente menos significativa y finalmente por la última, ¿no? O sea, tenemos que ordenar 3 veces, que sería D veces. Y cada vez que ordenamos, el ordenamiento es N más K. ¿Por qué? Porque usamos counting, donde N es la cantidad de elementos que tenemos y K es el rango de los elementos. En el caso de, o la base, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tener números, cada dígito, números, digamos, en base 10, la base va a ser 10, entonces vamos a tener K va a ser 10, o B va a ser 10, como le quieran poner. En el caso de tener letras, como letras tenemos 26, que habían comentado acá, vamos a tener K igual a 26, ¿sí? Bien, con esto creo que sí, si usamos merge, quedaría D por N log N, que en definitiva para eso ordenás directamente, porque de hecho te está quedando peor todavía que aplicar merge sort directamente. Así que sí, en definitiva no tendría sentido hacerlo. Pero bueno, queda un último ejemplo rápido de bucket y perdonen por... Seguimos respondiendo las preguntas después de la clase, pero estamos medio cortos de tiempo, ¿sí? Fiona, te dejo que compartas. Dale, como dijo Mati, hacemos un último ejercicio muy rápido de bucket. Algunas condiciones para tener en cuenta eran que la distribución de los datos tiene que ser uniforme bajo algún criterio, ¿sí? No podemos usarlo para cualquier tipo de datos, sino que buscamos que los datos que tenemos los podamos dividir de alguna manera, sabiendo que, conociendo qué distribución tienen, para poder justamente eso, dividirlos, ¿sí? Y el orden del algoritmo, como dijo recién Mati, n logaritmo de n sobre b. Vamos con un ejemplo. Cuando nos dan para hacer bucket, en general nos van a plantear cuántos buckets queremos o deberíamos usar, ¿sí? Y en este caso, bueno, nos dan una serie de números con coma que podemos, en este caso, decir, dado que son números con coma y justamente la distribución de los números que tenemos, podríamos decir que vamos a tener esos 4 buckets dividiendo del 0 al 1 en 4 partes iguales, ¿sí? Entonces tenemos de 0 a 0,25, 0,25 a 0,5, 0,5 a 0,75, y bueno, el último bucket de 0,75 a 1. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es ubicar cada uno de estos elementos dentro del bucket que le corresponde, ¿no? Entonces yo vengo, veo que es 0,79, me fijo en qué bucket corresponde al cuarto bucket, lo ubico. 0,13, lo mismo, lo ubico. 0,16, lo ubico dentro del bucket que corresponde. Fíjense, por ejemplo, para el bucket 3, ¿qué es lo que nos pasó? Cuando fui recorriendo la regla original y lo fui ubicando dentro del bucket 3, tengo una particularidad que es que dentro de este bucket no tengo los elementos ordenados, ¿sí? Entonces, el siguiente paso que nos pide este algoritmo es ordenar los buckets por
algún algoritmo de los que ya vimos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya tenemos ordenado el bucket 3, que era uno de los que nos había quedado desordenado al recorrer el arreglo original. Y por último, vamos a unir los buckets para rearmar el arreglo, pero con ya todos los elementos ordenados. Este algoritmo no es muy difícil, lo único que tenemos que tener en cuenta es algunas consideraciones a la hora de ordenar cada uno de los buckets dentro, ¿no? Que es, bueno, primero acordarse que este algoritmo no es in place, y después los que le he mencionado, ¿no? Si utilizamos algoritmos que no son estables para ordenar cada uno de los buckets, entonces no podemos decir que el algoritmo final que utilizamos es estable. Y otra consideración que podemos tener es que si utilizamos un tipo de ordenamiento que no es comparativo, debería verificar que cumpla las condiciones que me pide bucket sort para funcionar. Por ejemplo, en este caso no podríamos usar counting porque estamos trabajando con decimales, entonces no son discretos, innumerables, o sea, no son contables. Y si quisiera usar radix, tampoco podría, porque al ser decimales no tenemos un número fijo de cifras, ¿sí? Si bien en este caso creo que eran todos con 2 cifras, pero podríamos no tener esa situación, entonces no lo podríamos usar. Y eso es todo, no sé, Mati, si quieres agregar algo. No, creo que no. Ah, bueno, la complejidad, si quieren tirarla por el chat, pero la vieron en la teórica recién, así que no sé si tiene mucho sentido seguir robando tiempo con eso. Te dejamos ese. Dale. Perdón por el tiempo. Bueno, vamos a ver qué sale. ¿Ustedes qué opinan? O sea, el ejercicio mínimo son 20 minutos. No sé si hacer el planteo y dejárselos para que después lo hagan en RPL, lo planteen en RPL, o directamente dar la clase y estar hasta, no sé, hasta el 45. Yo creo que el planteo estaría bien, profe. Bien. Tratar de dar la clase. Si querés, demos la clase y bueno, el que se quiera ir Claro. igualmente queda grabada. Está grabada tanto la clase como la clase del cuatripasado en todo caso. Para cualquier cosa. Bien. Vamos a presentar. Bueno. Clases. Complejidad. Ahí está. Apretamos y presentamos esa pestaña. Ahí está. Bien. Bueno, este ejercicio se llama problema en pico. La idea es ver todo un ejercicio, como sería tipo parcial. De hecho, este ejercicio se tomó hasta que empezamos a verlo en clase, entonces, bueno, se dejó de tomar porque si no, era regalarles un ejercicio. También está en la guía de ejercicios, con lo cual por ahí alguien ya lo resolvió, pero bueno, podemos verlo acá. Y la idea es ver todo lo que sería la solución de todo lo que tendrían que hacer en un parcialito, ¿sí? Obviamente, por ahí en un parcialito lo resuelve más fácil. Si el parcialito tiene 3 ejercicios, tenía más o menos media hora para cada ejercicio, o 25 minutos cada ejercicio. Vamos a ver cuánto nos toma, obviamente explicando paso a paso el ejercicio y ver todo lo que se podría llegar a tomar en un ejercicio tipo de este estilo, donde, bueno, se puede ver hay lo que hacer, entender cómo se hace, hacerlo y después calcular la complejidad de ello. Así que el ejercicio se llama el problema del pico, ¿sí? Lo que plantea es un arreglo que tiene forma de pico. Vamos a abrir el puntero láser, ¿sí? Es decir, el arreglo tendría esta forma. Si ustedes saben, un arreglo es una tira de valores, ¿sí? En este caso van a ser números enteros, ¿sí? Pero el arreglo representa lo que sería un pico, o sea, tiene esta forma, ¿sí? Va creciendo en valores, ¿sí? Cada vez más altos los valores,
hasta que llega un valor que es el máximo entre todo el arreglo, y después va decreciendo el valor que tiene el arreglo. ¿Sí? ¿Correcto? Eso estaba en RPL, tal cual. Bien. Entonces, bueno, ahí están los memes de, bueno, sí, no, la que está más allá. A la derecha, la que está mirando. Bien. Entonces, ¿cómo se vería el arreglo? El arreglo sería esta tira de números 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12, 8, 4, 0. ¿Sí? Son números, todos son pares por coincidencia, no se crean. ¿Sí? Pero bueno, lo que se puede ver es que si cada posición del arreglo dice cuál es la altura del pico en esa posición, más o menos pueden ver que va creciendo los valores, ¿sí? Van creciendo los valores, hasta que se llega al valor más alto, que sería el 16, y después va bajando todos los valores hasta llegar a algún valor al final, que no tiene por qué ser 0. ¿Sí? Entonces, esta sería como la forma de escribir un ejercicio. Dices, tiene un arreglo por lo menos 3 elementos, y además es estrictamente creciente, ¿sí? Hasta una determinada posición P siempre crece, y a partir de P hasta el final del arreglo siempre decrece, ¿sí? P es alguna posición en el medio del arreglo. Por ejemplo, este va creciendo 1, 2, 3, cuando llega a 3 llegó al pico, y después va bajando 1, 0, menos 2. ¿Okay? En la posición del pico, ese es el lugar donde está el valor de 3, que coincide con la posición número 2 del arreglo, ¿sí? 0, 1, 2. Entonces implementaron un algoritmo que encuentra la posición del pico, ¿sí? Que devuelve ese size t para la posición del pico y recibe un vector, recibe el inicio del vector y recibe el fin del vector, ¿sí? Por ejemplo, que va a ser llamado desde 0 hasta n-1 para la llamada inicial, ¿sí? Y nos garantizan que hay una precondición, y es que ese arreglo tiene forma de pico, ¿sí? Entonces decían, mira, si el arreglo tiene forma de pico, encontrame el pico, ¿sí? Si llegara a pasar que el arreglo no tiene forma de pico, bueno, yo voy a devolver cualquier cosa, puedo devolver el número que yo quiera, porque a mí me prometieron que el arreglo iba a tener forma de pico. Si no lo tiene, como es una precondición, ya no importa. Sí, ahí está. Eso es una precondición del arreglo Marcos. Bien. Y el paso B sería justificar el orden del algoritmo. La pregunta es, si tuvieran que resolver este ejercicio, ¿cómo lo resolverían? ¿Sí? Es decir, imagínense que están resolviendo un parcialito, calcularon mal los tiempos, hicieron el ejercicio 1, les tardó 45 minutos, hicieron el ejercicio 2, les tardó 40 minutos, y ahora falta hacer este ejercicio 3, y tienen 5 minutos para entregar, y la pregunta es, ¿cómo resuelven este problema? ¿Sí? Así con toda la presión de que en 5 minutos tiene que terminar el parcialito, y así. La versión mala sería Bueno, de hecho el recorrer parcialito todos tienen hasta ver que 2 uno horas, baje. y ahora tengo el gran problema que me pasó la última vez, que no les escucho, pero me di cuenta de ello, así que siempre el tiempo apremia y algo pasa, ¿no? En este caso, no solo dejó de funcionar. ¿Ahí nos escuchás? Sí, no solo dejó de funcionar el auricular, sino que ahora tengo los auriculares que no se desenredan. A ver, alguien diga algo. Algo. Perfecto. Y se escucha bien, ¿no? Ok. ¿Alguien había respondido a la pregunta? Sí, muchos en realidad. Yo lo que dije que hay como dos versiones. La fea y rápida. Es 5 y la minutos que para es- entregar el parcelito. Digamos, no sé si tenés y bueno, siquiera tiempo de hago un for, preguntarte. Ahí va. hago un for, reviso si en algún momento empieza a bajar y cuando baja ya sé que es el pico. Tal cual, ¿no? Ujú. O sea, si me permiten hacer un chiste, Mateo, no sé si en 5 minutos llegaste a hacer la parte de edición y conquista, Tomás, etcétera. Entonces, se perdieron la oportunidad por ahí de resolver bien un ejercicio que era muy fácil, ¿no? Por ejemplo, que era, bueno, ahí le tengo un ejemplo del arreglo, y digo, bueno, si tengo que devolver la posición 16, voy mirando la primera, la segunda, la tercera, voy viendo qué está pasando. Cuando llego a la 16 viene todo creciendo el arreglo, y cuando miro la posición 12,
me doy cuenta que ahí bajó el valor del arreglo, con lo cual ya sé que la posición que tengo que volver es la 16. Por lo tanto, hago un for, eso lo hice en 2 minutos el for, en 1 minuto te justifico que esto es O de n, porque hace un for desde el inicio hasta el final, que tiene longitud de n, y hago el return. En el peor de los casos, digamos, tengo que mirar hasta el final, hasta llegar a la anteúltima posición. Eso es O de n, por lo tanto, en notación gran O, esto tiene tiempo de O de n. ¿Sí? Mirar hasta acá, llegar al 16, darme cuenta, o otro ejemplito, venir por acá, llegar hasta la posición donde está el 10 y darme cuenta. ¿Está bien? Nada, decirles, bueno, que, qué sé yo, la moraleja es quizás no se compliquen si nadie les dice que se compliquen. Obviamente, este ejercicio es un ejercicio parcialito en el cual habría que hacer división y conquista. ¿Por qué? Principalmente porque acá dice que hay que resolverlo en O de log n, ¿no? Entonces, lo que vimos hasta ahora fue un ejemplo, y si me lo permiten, un engaño, para decir, bueno, sí, hagan lo más fácil posible, pero el ejercicio les pide hacerlo en O de log n, vamos a necesitar pensar en otra cosa, porque la resolución que acabamos de hacer es O de n, ¿no? Y ustedes saben que O de n es más que O de log n, por lo tanto, vamos a necesitar buscar alguna otra forma de resolver el ejercicio, ¿sí? Como decían ahí, no, che, no dice D y C el enunciado, qué sé yo. Bueno, no necesariamente los enunciados de división y conquista van a decir usar división y conquista, pero por ejemplo, en este caso, el ejercicio pide que sean O de log n, ¿sí? Este es el ejercicio posta, lo que vimos antes fue un ejemplito. Este es el ejercicio posta que dice que hay que hacerlo en O de log n, ¿sí? Entonces, si lo hacemos iterativo, como lo acabamos de hacer, que teníamos 5 minutos, no tenemos tiempo, de hecho, la clase se terminó. Si lo tenemos que dar rápido, lo hacemos iterativo. Ahora, si podemos sentarnos sin pensar el ejercicio y resolverlo, se activa la carta trampa del enunciado y dice, tenés que hacerlo en O de log n, ¿sí? Y muchas veces hacerlo O de log n implica hacerlo por división y conquista, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo estoy leyendo el ejercicio y leo, bueno, hay que hacerlo en O de log n. Entonces pienso, ¿qué otros algoritmos he visto que son de O de log n? ¿Sí? En general, algoritmos de división y conquista. Ejemplo particular, búsqueda binaria. ¿Qué hace búsqueda binaria? Bueno, se para en el medio, ve si encontró el elemento, y si no, va para un lado o va para el otro, ¿sí? En búsqueda binaria en particular se puede elegir para un lado o para el otro, porque el arreglo está ordenado, ¿sí? Entonces, si el elemento que busco es mayor a lo que busco, voy para la derecha, si el elemento que busco es menor a lo que busco, voy para la izquierda, ¿sí? Pero es ese formato de división y conquista que parte al medio y llama a uno solo de los lados, ¿sí? ¿Y cómo sé eso? ¿Cómo sé, además de que porque búsqueda binaria es log n? Esto, además, porque si yo planteo un caso de teorema maestro, ¿sí? Digo, bueno, si yo parto a la mitad y visito uno solo de los dos lados del teorema de las llamadas recursivas, y además el tiempo de trabajo fuera de las llamadas recursivas es O de 1, eso el teorema maestro nos dice que da O de log n. Entonces tengo dos formas de darme cuenta. Bueno, por analogía con división y conquista, o por cómo sería el teorema maestro en un caso así. Entonces yo me doy cuenta de esa manera que voy a necesitar partir el arreglo en dos y darme cuenta si la llamada recursiva va a tener que ser para la izquierda o para la derecha, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es, bueno, plantear un arreglo de ejemplo y decir, si yo me paro en el centro, ¿qué es lo que puedo ver y para qué lado tendría que ir? ¿Sí? Porque yo sé que una de las dos mitades las tengo que descartar. Entonces, ¿cómo hago para detectar hacia qué lugar moverme durante las llamadas recursivas? ¿Sí? Yo puedo partir a la mitad el arreglo, pero ¿cuál de las dos mitades vale la pena revisar? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Para el lado que suba, hasta que de Claro, los dos bueno, lados baje. más o menos para el lado, digamos, que la pendiente me indique, ¿no? Podemos dejarlo ahí, voy a ver un poquito el chat. ¿Es correcto el análisis? Voy a ver el chat, a ver qué onda. Es otro enunciado, no vi eso. Ahí sí lo dice, perfecto. Sí, perdonen el engaño, sí, pero estaba tratando de fabricar un caso particular, de preguntarnos qué nos conviene, ¿sí? Porque si quedan 5 minutos, me conviene resolver las cuestiones, ¿no? Si hay una entrega de un código para mañana
y tengo que resolverlo ya, y no importa si es O de log n o O de n, bueno, lo hago como puedo y lo entrego de la forma más sencilla. Ahora, si me dicen, no, mira, esto tiene que ser log n porque n va a ser muy grande, yo qué sé, en ese caso decimos, bueno, me voy a sentar, voy a analizar el código, voy a pensar el ejercicio y voy a encontrar la forma que mejor performe el algoritmo en momento de ejecución. ¿Sí? Profe, Entonces, igual una sí. pregunta. Si nos pasa el caso este, que nos quedan 5 minutos y se nos ocurre solamente la forma de hacerlo en ODN, ni nos calentamos en hacerlo, va a estar mal. Bueno, sí, va a estar mal. Ah, Sí, entonces ni eso lo es hacemos cierto. directamente. En general, si un ejercicio pide cierto orden y ustedes a conciencia hacen un orden que definitivamente no es, va a estar mal. Y va a estar peor, digamos, si tratan de justificar que algo que es O de n dicen o justifican que es O de log n, ¿no? Pero sí puede pasar que hacen un ejercicio, intentan hacerlo log n o el orden que sea, pero por algo que no se dieron cuenta termina siendo más, eso puede llegar a ser atendible en algún caso particular, ¿no? Que de repente, porque por un if que no pusieron bien, se hace O de n en rigor el ejercicio, pero se nota que lo habían pensado bien y lo habían pensado para que sea el orden correcto y por algún caso particular de ese ejercicio quedó mal, eso sí es más atendible a directamente plantearlo de cualquier manera. ¿Está bien? Bien. Estamos ahí, hay gente que plantea quizás las soluciones correctas, quizás. Mejor entregar equivocado que en blanco. Bueno, va a depender, ¿sí? O sea, a veces se hacen chistes de, no, mirá, si hay cosas tan equivocadas que no me podés poner eso, era preferible en blanco. Yo no estoy de acuerdo con eso, en todo caso, digamos, si entregan en blanco están demostrando que no saben nada, si entregan algo equivocado, por lo menos están mostrando qué es lo que saben y qué es lo que no. Así que en cualquier momento, en cualquier caso, no es el caso, digamos, traten de hacer lo que puedan y bueno, se va a ver de lo que hicieron si va a estar bien o mal. Pero entregar en blanco, saben que si entregan todo el parcelito en blanco va a estar mal y por lo menos tienen la certeza, pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que hagan todo lo que puedan y que les podamos evaluar de lo que saben, qué es lo que hay, y de esa manera ustedes también saben qué contenidos deben reforzar. ¿Sí? Después de todo, el parcelito también es una instancia de aprendizaje, o sea, están ahí, se enfrentan a qué es lo que saben, qué es lo que no saben, y después con las devoluciones aprenden también de lo que no sabían, o incluso lo que ya saben, fomentan ese contenido. Pero bueno, me estoy yendo quizás filosófico. A ver. Sí, a partir de saber que O log n podríamos asumir que C vale 0, el A y el B se pueden determinar de antemano. Bueno, si vos pensás, voy a partir el arreglo al medio, entonces estoy diciendo B vale 2, ¿no? Porque digo, parto a la mitad del arreglo. Si de repente decís, no sé, parto el arreglo en 3, bueno, habrá que analizar cada caso, pero en particular, incluso si partís el arreglo en 3, A debería valer 1, ¿no? Para que el logaritmo en base B de A sea igual a 0, ¿no? Más allá de el valor de la base B, logaritmo en base B de A, solamente si A es 1 se puede hacer coincidir que ese valor del logaritmo es de 0, ¿sí? Más allá de las veces que partas, de las partes en las que partas el arreglo, ¿sí? Tengo que poner algún if que me permita hacer un llamado recursivo de una mitad a la otra, tal cual, ¿sí? De alguna manera tenemos que detectar cuál es la condición que nos permite ver de la mitad del arreglo si tenemos que ir para la izquierda o si tenemos que ir para la derecha. Entonces, la idea ahora es, yo sin saber nada, me voy a poner a probar cosas. Digo, bueno, tiro un arreglo y digo, esta es la mitad, ¿sí? ¿Qué características podemos observar en función a la posición del pico? ¿Sí? Entonces, yo sé, porque lo veo, digamos, no vamos a plantear código todavía, pero yo veo que el pico está hacia la derecha, ¿sí? Está para el lado del 16, obviamente el pico es el 16, pero yo en principio desde el medio veo que el pico está para la derecha. Entonces yo tendría que pensar, bueno, la mitad que yo debería descartar es la mitad de la izquierda y yo debería ir hacia la derecha en la llamada recursiva. Entonces, ¿qué podemos ver en este sector del arreglo que nos permite inferir para qué lado de las dos mitades ir? Bueno, dijimos, el arreglo tiene forma de pico, ¿sí? Entonces la idea es que sube, 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 sube y después baja, 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 baja.
Entonces yo me puedo fijar, en esta sección del arreglo, yo leo, por ejemplo, el valor del medio es 12, ¿sí? El anterior al 12 es 10 y el siguiente al 12 es 16. ¿Qué es lo que estoy viendo? Que el arreglo viene en subida, ¿sí? Y como el arreglo tiene esa particularidad que siempre que viene subiendo, va a seguir subiendo hasta encontrar el pico, eso me garantiza que el pico del arreglo, si yo vengo en subida, tiene que estar hacia la derecha de la posición del arreglo, ¿sí? Si yo leo 10, 12, 16, yo vengo subiendo, ¿sí? El valor de mi izquierda es menor a mí y el valor de mi derecha es mayor a mí. Vengo subiendo y el pico tiene que estar hacia la derecha del medio. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? Hay gente que ya está poniendo ahí, claro, ahí dice Valentín, correcto, sí. El medio menos 1 tiene una posición, es menor, y a su vez el medio es menor al siguiente. Entonces venimos subiendo. No sé si tiro el puntero así, me pongo a hacer así rapidito, a ver si se ve. Es como que estamos del lado del pico que viene subiendo. Bien. Voy a preguntar de antemano, medio menor y medio mayor, justo que ahí está en el pico. Sí, esa es una posibilidad, Facundo. Está bien, ahora lo vemos. Pero bueno, me estoy pensando en este caso en particular en el que caí, para pensar qué me dice este caso de cómo debería ser el algoritmo, ¿sí? Este caso me dice, si yo veo que en la periferia del medio venimos subiendo, entonces la mitad de la izquierda del arreglo puede descartarse y nos quedamos con la mitad de la derecha, ¿sí? Veamos otro caso, ¿sí? Ahora estamos en esta posición del medio y miramos el medio menos 1 y el medio más 1, ¿sí? ¿Qué dice acá? Bueno, que el anterior es mayor y que el siguiente es menor, ¿sí? ¿Qué nos dice eso? Que estamos bajando en el pico, ¿sí? Estamos bajando. Con lo cual, la posición del pico tuvo que haber estado antes de esta posición del medio. Tiene que estar hacia la izquierda del arreglo, porque viene bajando los valores del pico, ¿sí? Si nosotros venimos subiendo, el pico tiene que estar a la derecha. Y si venimos bajando, el pico tiene que estar a la izquierda. Pero todo esto gracias a la forma particular que tiene el arreglo, que nos garantizan que sube, 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 llega al pico y después baja, baja, baja. Entonces, si venimos subiendo, el pico tiene que estar a la derecha, si venimos bajando, el pico tiene que estar hacia la izquierda. En este caso, detectamos que venimos bajando, porque 14, 12, 8 venimos bajando, con lo cual el pico tiene que estar hacia la izquierda y podemos descartar la parte derecha del arreglo. Vamos a hacer unos mensajes, ¿no? Espero que esté siendo claro. Ahora nos queda esta parte del arreglo, digamos, entonces podemos pararnos en el medio y ver el caso que nos quedaría, ¿sí? Si no es el caso de venir subiendo ni el caso de venir bajando, queda otro caso que es, bueno, el anterior es menor a mí y el siguiente también es menor, ¿sí? Y ese es el caso particular en el cual yo estoy en la posición del pico, ¿sí? Porque la única posición del arreglo que cumple, que es mayor a sus dos posiciones adyacentes, es exactamente la posición del pico. Y en ese caso podemos devolver la posición del medio porque es el pico, ¿sí? Representa el valor del pico. ¿Bien? Ahora, no sé si hace falta demasiado ver esto en detalle, pero pensemos en lo que son las llamadas recursivas. La primera llamada al arreglo llega con el inicio con un valor de 0 y con el fin con un valor de 12 en la posición 12. ¿Qué es lo que yo hice al principio? Bueno, me paré en la posición del medio y descarté una de las dos mitades, ¿sí? ¿Qué significa descartar una de las dos mitades? Me permite modificar el valor del inicio o modificar el valor del fin. Si yo quiero descartar la mitad de la izquierda, tengo que modificar el valor del inicio. Y a ese valor del inicio le puedo asignar el valor del medio más 1, ¿sí? Toda la mitad, incluyendo este elemento que sabemos que no es el pico, lo podemos descartar. Entonces, el valor de inicio puede valer ahora medio más 1. Como vemos ahí, ahora el inicio vale 7. De la misma manera, cuando descartamos en la parte derecha, vamos a querer modificar el fin, ¿sí? Modificar el valor de fin para que valga, como sabemos que el medio no es el pico, puede pasar a valer medio menos 1, ¿sí? Entonces modificamos el valor de fin para que valga medio menos 1, ¿sí? En este caso, con el inicio 7 y el fin 8, el medio sabemos que es 7 más 8 dividido 2, que vale 7. En este caso, el valor del medio es 7, y como justo es el pico, vamos a hacer un return del valor del medio. En este caso, cuando el medio detectamos que es justo el pico, hacemos return de ese valor del medio. ¿Sí? Y ahí vimos Profe. los tres casos. Sí, decime.
Una pregunta. ¿Ahí no te tiraría un segfault si querés chequear el anterior al medio? Bien, no pasaría porque este arreglo sigue siendo de nuestra propiedad, ¿sí? O sea, nosotros nos pasaron el arreglo como un puntero al inicio, ¿sí? Desde el inicio hasta el fin, ¿sí? Entonces, se supone que todas esas posiciones son válidas, más allá que hayan quedado descartadas por nuestro algoritmo, ¿sí? El riesgo que sí puede haber es acceder a una posición -1 o acceder a la posición 13, la que está después del valor de 12, ¿sí? Entonces, lo que sí deberíamos verificar en general es que, por ejemplo, si la posición del medio es 0, entonces vamos a estar leyendo medio -1, que vale -1, y ahí sí es un problema, ¿sí? Ahí sí sería un problema. Por eso, en general, si vamos a estar leyendo los adyacentes, el riesgo es estar por fuera de los valores del arreglo en sí, ¿sí? Que valga -1, que valga n o n+1, ¿no? Ahora, Perfecto, se entendió. tal cual. En particular, este ejercicio, como lo quisimos hacer sencillo, el hecho de que el pico solamente pueda estar en valores que van desde 1 hasta n-1, es decir, hasta n-2 en realidad, o sea, el pico tiene que estar estrictamente en alguna posición que no sean los extremos. Por lo tanto, no te va a pasar que vayas a leer una posición que el medio valga 0 y tengas que pasarte al -1, ¿sí? Pero es como está planteado el ejercicio. En otro ejercicio podría ser que se plantea de forma diferente y vos tengas que de alguna manera detectar si la posición en que estás leyendo vaya a ser válida. ¿Sí? Eso es importante. ¿Y no convendría directamente, o sea, saber de qué posición a qué posición va y ya como del lado izquierdo no hay nada, solamente valor para el otro lado y listo? Y ahí te ahorras el problema de si justo está en una punta o no. Sí, se puede hacer, digamos, de hecho es una versión que llegó a estar en las diapositivas de cuatrimestres pasados, pero digamos, la idea fue simplificar Ok. como se dice, el enunciado, y que no Ujú. se metan con eso, pero sí, digamos, como todo, si el arreglo pudieras tener al pico en los extremos, habría que considerar ese caso y ver cómo lo resolvemos, evitando acceder a posiciones inválidas. Bien, sí, tal cual como dice Gonzalo, hay una precondición que dice que el pico no podría estar ni en el 0 ni en el fin. Bien, esa es la forma de, entonces, modificar los valores de inicio y fin para considerar el descarte del lado izquierdo o el descarte del lado derecho, ¿sí? Lo único que quedaría es hacer el código, que después de todo lo que hablamos es muy sencillo, ¿sí? Calculamos la posición del medio, ¿sí? Hacemos una comparación que dice, bueno, si el valor del medio es mayor al anterior y el valor del medio es menor al anterior, venimos subiendo, ¿sí? Por lo tanto, deberíamos cartar la parte de la izquierda, ¿sí? La parte menor de la regla. ¿Cómo hacíamos eso? Asignando al inicio al medio +1, ¿sí? Y de la misma manera, si el arreglo viene bajando, ¿sí? Si el anterior es mayor al medio y el medio es mayor al siguiente, entonces modificamos el valor del parámetro de fin para que valga el medio -1, ¿sí? Y les pregunto ¿qué está pasando? ¿Nos falta algún caso más? O pregunta, ¿nos falta un caso base en este algoritmo recursivo? Pregunta Facundo, ¿se puede hacer magia en C? No. Si recuerdan el meme, Python tiene la posibilidad de hacer más de una comparación. C, no hacemos eso aquí. En este caso no deberíamos fijarnos que sea, o sea, la posición en el medio actual, ¿no? Donde caímos, que sea menor que el de la derecha y, perdón, sí, menor que el de la derecha y mayor que el de la izquierda. Tal Tenemos que ver cual. eso como caso base. Sería como ese otro caso que nos quedaba, que además coincide con el caso base porque nos dice, si es a la posición del medio, podemos hacer el return porque encontramos la solución, ¿sí? Ahora, lo que podemos ver aquí es que en realidad este return m es nuestro caso base, ¿sí? En un arreglo que tiene forma de pico hay tres opciones. O venimos subiendo, o venimos bajando, o es la posición del medio. Por lo tanto, si nos dicen como precondición que el arreglo tiene forma de pico, si no entramos a este if
y tampoco entramos a este if, entonces este caso que nos queda es el caso base en el cual justo estamos en la posición del pico, ¿sí? Yo podría acá agregar un if que sea si el del medio es mayor al anterior y el del medio es mayor al siguiente, entonces devuelvo el valor de m, ¿sí? Pero por las características del arreglo, sabemos que eso es verdad. Por lo tanto, no hace falta agregar ese if, ¿sí? Y en particular, este es nuestro caso base porque es encontrar justo la posición en la que está el arreglo y devolverla, ¿sí? Perdón, una pregunta. ¿Esto sería porque no pusimos menor o igual en los if? O sea, No. como que estamos descartando al valor ese medio que caímos. No, en todo caso el menor igual sería si el arreglo en forma de pico tuviera la posibilidad de repetir valores, ¿sí? Una de las precondiciones del ejercicio era que los valores no están repetidos contiguamente. O sea, no existe un valor que sea 0, 1, 2, 4, 4, 5, no hay 4, 4, ¿no? Pero yo no tenía Dice un el pico. ejercicio que es estrictamente creciente y no débilmente creciente o como se diga en matemática, ¿sí? Es decir, todos los valores son mayores al siguiente y después hacia abajo, todos los valores decrecen. Y no hay meseta, claro, exactamente. Bien. Entonces, en este caso, justo se dio la casualidad de que nuestro caso base no hace falta poner un if arriba de todo, sino que en este caso el caso base que nos quedó después de los ifs, sabiendo que esa es la única posibilidad de haber encontrado efectivamente el medio para las precondiciones que están puestas para este ejercicio, ¿sí? Ahora, ¿cómo en menos de 5 minutos, así cerramos la clase, y de nuevo perdón por extenderla, rápidamente, ¿sí? Nos copiamos y pegamos, bueno, yo me copio y pego la diapositiva de Martín, porque lo puedo hacer, porque estoy dando la clase, en el parcelito no se copian, ¿no? Como todo. Este es el teorema del maestro, y planteamos los casos que tenemos para este ejercicio, ¿sí? Podemos ver que el arreglo lo partimos a la mitad, entonces el valor de b va a tener que ser 2, ¿sí? Pues se parte en dos partes el arreglo. Luego nos fijamos que es imposible que se llame recursivamente a más de una de las partes, ¿sí? O se llama recursivamente para este lado, o se llama recursivamente para este otro lado. Entonces el valor de A ha de ser 1, ¿sí? Y después nos tenemos que fijar si el trabajo que se hace por fuera de lo que son las llamadas recursivas, qué valor de orden tiene, ¿sí? Entonces vemos que calcular estas sumas y divisiones es O de 1, las comparaciones es O de 1, y este return es O de 1. Por lo tanto, todo el trabajo que está fuera de las llamadas recursivas es O de 1, eso representa un orden de n elevado a la 0, que nos da un valor de c de 0. ¿Sí? Entonces, de esa manera calculamos A, B y C, y metemos eso en las fórmulas, ¿sí? Decimos, bueno, nos fijamos cuánto vale el logaritmo de B en base de A. El logaritmo de B, que es 2, en base a A, que es 1, vale 0. ¿Sí? El valor de C es 0. Entonces, ¿en qué caso caemos? En el caso del medio, que nos dice que la solución es O de n elevado a la 0 por el logaritmo de n, ¿sí? Y de esa manera constatamos con el teorema del maestro, lo que nuestra intuición nos había dicho al principio, ¿sí? De decir, bueno, si tengo que hacer algo log n, voy a tener que plantear un algoritmo de división y conquista que parta a la mitad de un arreglo, pero solamente visite uno de los dos lados, ¿sí? Eso sería el final de las diapositivas. Vamos a ver qué onda el chat. No, white mode. Es una captura de pantalla de una de las clases que vio Martín, literalmente está ahí presentando en YouTube. ¿Qué Bien. opinas del white mode ese? Que es el que viene por defecto en Chrome apenas te lo bajás. Un asco. No viene por defecto, es un defecto. Bien. Yo lo uso así. Bueno, no. Oye, Dejemos, profesor, ¿cómo se dice? El bardo para cuando terminemos de grabar. Y si hay preguntas del ejercicio, las podemos atender ahora. Y si no, bueno, dejamos de grabar y después, claro, seguimos con las consultas mano a mano que hagan falta de los TPs, de lo que sea, ¿sí? Y de nuevo, perdón por haber extendido la clase.
de alguna manera tratamos de meter estos, esta es una clase nueva, nuevamente tratamos de meter estos segmentos, ¿sí? Vamos a tener que pulir la forma en que damos estos segmentos de esta clase en particular para que se adapte a una clase de 1 hora y media y no de 2 horas como terminó siendo. Bien. Bueno, gracias por la clase, ese. Bueno, por favor. es un Buen gusto. fin, ¿eh? Igualmente. Gracias, El profe, parcelito, por la clase. Muy claro todo. en el parcelito marcaría A, B y C y explicaría muy breve por qué, cuál es cuánto y está ya justificado, tal cual, sí. O sea, van a explicar cuáles son los valores de A, B y C y van a tener que decir por qué, ¿no? O sea, si no, no estaría completo el ejercicio, pero bueno. Es tan sencillo como decir, bueno, yo parto mi arreglo a la mitad, entonces B es igual a 2, después visito una sola de las llamadas recursivas, así que A es 1. Si visitara las dos llamadas recursivas, A sería 2. Y después, calculando el trabajo que hay por fuera de las llamadas recursivas, puedo calcular C. ¿Sí? Pero eso es bastante conciso, ¿no? Y lo otro que quería mencionar, ya que hoy se dio la clase de algoritmos no comparativos, y es que recuerden que en el parcelito ustedes no pueden presentar un video, ¿sí? O sea, de ninguna manera ustedes van a poder hacer una captura de un video de lo que van escribiendo y ponerle, si tachan algo, saber en qué momento lo tacharon, o si escriben por sobre la misma cosa, o borran y ponen otra cosa. No hay forma de que nos llegue eso de esa manera. Por lo tanto, los ejercicios que son así, de hacer un seguimiento, de explicar cómo hacen tal cosa, va a tener que quedar explicado en la hoja y no que quede, digamos, una foto, una captura de pantalla de lo que habría sido un video. Por ejemplo, nosotros lo explicamos hoy y le hicimos, en cierto sentido, le dimos un video, digamos, una narrativa de lo que va pasando primero, segundo, qué pasa después y ¿no? Cuando están entregando un parcelito, si ustedes simplemente sacan un print al último momento que les quedó el ejercicio, eso no va a contar como seguimiento, porque nosotros no sabemos en qué orden hicieron las cosas que fueron haciendo. Entonces, de alguna manera, o lo hacen digital, copian y pegan y editan, o si lo hacen escrito, bueno, van poniendo paso por paso, van escribiendo qué hacen y van mostrando y que quede escrito en la hoja qué fue lo que hicieron. Si no, no vamos a saber. ¿Está bien? ¿Cómo sería manera digital? Bueno, no sé, te abrís cualquier editor de texto o de imágenes y escribís, no sé, si estás haciendo un ejercicio de arreglos no comparativos, te escribís la tira del arreglo y ahí el arreglo podrías copiarlo y pegarlo en la siguiente línea y modificarlo para mostrar cómo va cambiando ese arreglo. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos ese arreglo de conteo en el counting sort, pues lo copiamos ahí, lo pego y en la siguiente línea digo, bueno, ahora calculo el arreglo de sumas sucesivas. Entonces escribo, ahora calculo el arreglo de sumas sucesivas y en la siguiente línea pegás el arreglo que ya estaba antes, pero lo editas para que equivalga al arreglo de sumas sucesivas, ¿no? Que es parecido al anterior, pero se va sumando en las diferentes posiciones, ¿no? Y de esa manera podrías, digamos, hacer varios pasos de cosas que son bastante parecidas, pero editándolas para que queden actualizadas. ¿Se puede explicar comentando el código? Sí, se puede. Bien. Vos, Martín, ¿estás ahí para dejar de grabar? Pues yo estoy logueado en mi cuenta. A ver, detener grabación. Ah, pude. Bueno, nos vemos.